Buenas noches, mi nombre es René Trujillo, soy kinesiólogo de profesión y poseo un máster en ergonomía, en la cual me he desarrollado en algunas empresas relacionadas con la minería y otras no tanto, pero el área de ergonomía me ha satisfecho bastante en cuanto a logros personales y descubrir una nueva ciencia y descubrir herramientas que son de mucho beneficio para la industria y para la productividad, como mi colega Mauricio Muñoz lo mencionó. Y también lo más primordial, lo más importante es para mantener una buena salud de los trabajadores. De manera que la ergonomía es un medio que utiliza variadas ciencias que van y que tienen un propósito de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente en el área minera, que es un trabajo generalmente pesado, de mucha fuerza, repetitividad y de posturas a veces que son anómalas. En lo que respecta a la presentación que les voy a presentar hoy día, valga la redundancia, voy a enfocarme en los procesos y evaluaciones que se pueden hacer en la minería respecto de postura, repetitividad y fuerza, a la que ustedes deben estar muy asociados, ver los puestos de trabajo en que los trabajadores se quejan de dolores lumbares o dolores principalmente de la extremidad superior al usar herramientas, ya sea en mala forma o herramientas mal diseñadas, o adoptar posturas para llevar a cabo una tarea en la cual ni ellos ni ustedes pueden darse cuenta de que lo están haciendo mal. Por lo tanto, lo que yo voy a presentar va a tener una secuencia. Primero vamos a hablar de ergonomía participativa. Este punto es muy importante respecto de cómo se debe enfocar la ergonomía. Lo ideal sería que cada trabajador fuese un ergónomo en sí mismo y él pudiese darse cuenta de lo que está haciendo mal y potenciar lo que está haciendo bien para no tener lesiones, no tener enfermedades profesionales y así tener menos ausencias laborales, menos licencias y poder ser más productivo para quien lo contrató. Luego vamos a tocar un poco lo que es las lesiones más comunes de lesiones musculoesqueléticas, una cosa bastante somera. En su dossier tienen algo mucho más inextenso. Y posteriormente, los factores de riesgo a los que se ven involucrados todos los trabajadores, no solo en el área minera, sino que en cualquier rubro. Y a partir de esto, vamos a aplicar herramientas de tipo ergonómico que se va a cuantificar, dimensionar el daño o las lesiones que pueden producirse y además nos va a dar las pautas para las mejoras que nosotros podemos hacer en cada puesto de trabajo. Es importante la ergonomía participativa ya que ustedes están recibiendo una capacitación en un contexto bastante amplio. Nosotros somos una pequeña arista de todo su máster, pero es una arista no menor, de manera que ustedes pueden formar equipos en los cuales pueden asociar a personas que tengan diversas competencias. Ustedes van a tener la competencia de algunas herramientas ergonómicas que van a conocer, de manera que ustedes pueden aplicar en un comité paritario, una reunión con los mismos afectados que están sufriendo las dolencias, pueden aplicar herramientas de evaluación y de control. De manera que ese es el objetivo de esta presentación y del módulo en sí de ergonomía. Ahora vamos a pasar a ver la presentación con diapositivas. Yo les voy a ir hablando y van a ir pasando la diapositiva de acuerdo a los temas que ya les comenté. Como les dije, nosotros participamos en el módulo de prevención de riesgo en la parte de ergonomía. El índice de la presentación: ergonomía participativa, lesiones musculoesqueléticas más comunes en la minería,
se van a dar cuenta que en la extremidad superior y la espalda, o la columna lumbar principalmente, los factores de riesgo, ya sean repetitividad, fuerza o postura, y los métodos de evaluación de esos factores de riesgo. La ergonomía participativa, como bien dice la frase, permite la participación de todos los trabajadores, es decir, de todos los que están involucrados en las lesiones o en las tareas o en los malos diseños de puestos de trabajo o herramientas o malas formas de utilizarlas o malas formas o condiciones físicas de las personas que trabajan en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, todos van a tener una visión distinta de las lesiones, de las dolencias, de cómo ven un puesto de trabajo, quién lo padece, quién lo observa y quién tiene que mediar para que este puesto de trabajo siga funcionando y no se detengan las faenas. En esta ergonomía participativa son todos los que están involucrados, nadie sobra, todos aportan su granito de arena y requieren una programación. La programación del trabajo en equipo, pero de un equipo que tiene una formación, que tiene una experiencia. La formación la van a tener ustedes, la experiencia la tiene el trabajador, que a lo mejor aparentemente el trabajador no tiene idea de ergonomía, pero inconscientemente él puede ir haciendo cambios y que le han traído buenos resultados, solo que no sabe por qué. La idea es que se compartan las experiencias en pro de solucionar los problemas que puedan tener los trabajadores o la empresa. Lo primero, se debe constituir un grupo o intervención por áreas de trabajo. De acuerdo a las competencias, se debe orientar hacia la evaluación del puesto o de lo que está produciendo las molestias o lo que está produciendo alguna alteración en un puesto de trabajo. Luego, una comisión o un grupo de diagnóstico, quiere decir que alguien que va y ve, entrevista o puede evidenciar las anomalías del puesto de trabajo, y otro en conjunto con los anteriores proponer mejoras en el puesto de trabajo para que éste no tenga las consecuencias que puede tener, ya sea ausencias laborales o enfermedades profesionales. El análisis del problema que convoca esta formación de un grupo que participe en la ergonomía debe analizar el problema, ya que no son eventos aislados, sino que son eventos que están en repetición. Entonces hay una estadística de lesiones donde se vean los trabajadores enfermos, los días perdidos, el aumento de gasto y la baja productividad, que tiene que evidenciarse en números. Alguien en la empresa tiene que llevar esta casuística. El desarrollo de las actividades programadas de acuerdo a competencia de cada integrante. Se debe entrevistar, se debe hacer encuestas, testimonios, recogida de datos gráficos y visuales que sirven tanto para tener una imagen del puesto de trabajo, de las lesiones o las dolencias que está manifestando un trabajador, como también sirven para más adelante poder aplicar herramientas ergonómicas. Análisis de los riesgos que puedan provocar lesiones musculoesqueléticas. Hay que ver qué es lo que dicen las personas, factores personales, por ejemplo, obesidad, mal estado físico. Todo eso hace proclive a un trabajador a lesionarse. Tanto así también como los factores del puesto de trabajo. Puestos de trabajo que están mal diseñados, que requiera de esfuerzos que no son muy habituales en los trabajadores. Recordemos que para ser trabajador, especialmente en la minería, nadie se prepara, sino que llegan, contratan, y los trabajadores sin la preparación física asumen roles que a veces no están preparados. No son como los deportistas se preparan para ir a hacer su deporte. El trabajador no lo hace, y lo que ocupa generalmente el trabajador minero es su cuerpo, dándole esfuerzo y movimientos repetitivos que lo van a lesionar si no se toman las medidas, en este caso de nuestra área ergonómica y en conjunto con salud ocupacional, para poder solucionar y darle mejores condiciones de trabajo a los trabajadores.
la búsqueda de selección y selección de soluciones, análisis de los datos encontrados, qué datos de la encuesta, de la entrevista, de las fotos, de los videos se analizan y se aplican herramientas de evaluación. Luego de que se tiene un diagnóstico y una evaluación objetiva con herramientas que vamos a ver más adelante, se procede a la información del problema encontrado y la conciliación con una mejora propuesta, en que todos estén contentos, tanto la empresa como el trabajador, y establecer cambios progresivos con conocimiento del personal implicado. Es decir, la ergonomía participativa debe tener una trascendencia hacia el trabajador, como bien lo dije al inicio, formar un ergónomo en sí mismo, para que él se dé cuenta cuándo y por qué se está lesionando o qué medidas puede tomar para ser proactivo ante una lesión. Luego, este mismo grupo de personas debería hacer una lista de chequeo y evaluaciones de control de mejora para ver si se están o no aplicando las medidas de control que se llevaron a cabo producto de toda la investigación que se hizo. Control de los cambios realizados: se deben hacer las mismas evaluaciones que se hicieron para detectar las lesiones o las anomalías de los puestos de trabajo. Para detectar los riesgos a que está expuesto el trabajador, se deben efectuar a modo de control cada 6 meses o un año, de acuerdo como lo estime conveniente el prevencionista o quien está a cargo de ese puesto de trabajo. Y también del mismo puesto de trabajo, porque puede ser un puesto de trabajo que genera muchas lesiones por lo expuesto a riesgos que están, ¿no? Que no se pueda mejorar. ¿Qué beneficios tiene la ergonomía participativa? Los beneficios que tiene: primero, hay una cuestión social dentro de la empresa en que se van a interrelacionar distintos estamentos. Eso le va a dar un plus, una cohesión, una fuerza al grupo de trabajo, de manera que este grupo va a poder detectar lesiones y va a tener la confianza necesaria para poder decir: este puesto de trabajo podemos mejorarlo de esta forma, o esto me está produciendo una molestia, ¿qué podemos hacer? Es decir, aquí se va a hacer público, se va a evidenciar los riesgos, y eso es lo importante, porque a veces las personas, por no evidenciarlo, por miedo a perder su trabajo o por ignorancia, no lo hacen manifiesto a quien corresponde. Es importante para la empresa y para los trabajadores tener un grupo, formar un grupo de ergonomía participativa. Otro punto que vamos a tocar son las lesiones musculoesqueléticas, que en el dossier que ustedes poseen está mucho más extenso, más explicado, más detallado, pero no está de más poder ir recordando de mano del profesor algunas lesiones musculoesqueléticas que aparentemente a veces no salen en el dossier, sino que se pueden ir complementando con la información que uno posee por su bagaje de experiencia en esta área. Las lesiones musculoesqueléticas, principalmente en los trabajadores y en el área minera, la columna vertebral y el hombro son los más lesionados. El hombro es una articulación, una de las más móviles de nuestro cuerpo, y posee a veces desventajas mecánicas con músculos que provocan un movimiento, pero al realizar movimientos repetitivos o de gran esfuerzo, estos músculos, como están en desventaja mecánica, por ejemplo el supraespinoso, que lo vemos ahí dibujado en la primera diapositiva, tiene un brazo de palanca muy corto, por lo tanto un esfuerzo tremendo para hacer un trabajo. Ahora, si es repetitivo y bajo mayor fuerza, es mucho mayor el desgaste y la tendencia a lesionarse. Este músculo en particular va sufriendo un deterioro degenerativo. Por eso es importante también tener en consideración la edad de las personas y el trabajo al cual se someten, debido a que al tener problemas degenerativos óseos, el músculo comienza a rozar con algunas prominencias óseas que van apareciendo con la edad. Y ese roce, cuando es un trabajo muy frecuente, con una repetición muy alta, y si le agregamos más peso y una posición biomecánica, anatómica desfavorable,
puede llegar a cortarse o puede lesionarse en un corto plazo. Y eso es una enfermedad profesional, dada por el tiempo de exposición y por la no precaución de este tipo. Ojo, creo que aquí es importante el tema de la edad, el tema del estudio de esta articulación. Si vamos a trabajar, vamos a tener un trabajador que trabaja con problemas trabaja con la extremidad superior con mayor frecuencia. De hecho, en su diapositiva, en la diapositiva presente que están mirando ahora a la derecha, hay un gráfico. Hay un gráfico que dice mucho, que cuando el trabajador trabaja de frente, por ejemplo, teniendo una palanca o una lanza para un horno, al levantar esa lanza o al levantar una herramienta con una postura u otra, tiene mayor sobrecarga este músculo y se puede lesionar. Por lo tanto, aquí es importante saber de estos pequeños detalles cuando un trabajador acude al prevencionista o a su jefe y empieza a acusar dolores y no sabe por qué. Por eso es importante conocer cómo actúa mejor nuestro cuerpo y hacerlo trabajar en posiciones que son más inocuas o inofensivas para realizar una tarea determinada. El hombro, como les dije, es una de las articulaciones que tiene más movimiento en nuestro cuerpo. Y es una articulación muy inestable, no tiene un punto de contacto bastante fuerte en el cuerpo, sino que lo tiene a través de la clavícula en el esternón. Lo demás que ustedes ven en la escápula triangular es la que roza en la parrilla costal y no tiene un soporte, digamos, sólido para que tengamos un punto de apoyo para realizar una fuerza o una palanca según lo requerido por la tarea. Es importante, por eso, y por todo lo que le he hablado del hombro, es importante cuando tenemos trabajadores que tienen una potencia muscular o una formación muscular débil, estamos exponiéndolo a una lesión mucho más anticipada que una persona que tiene una formación muscular más potente. Se hace imprescindible en estas áreas, en estas tareas, tener un departamento que evalúe la situación muscular y potencie dicha formación para que el trabajador tenga mejor forma para realizar este deporte, esta preparación. Ya no es un trabajo cualquiera, sino que es un deporte, es toda su vida. Un tenista entrena potencia, musculatura y después va a jugar. Acá el trabajador, ¿qué es lo que hace? Se va, generalmente son sedentarios obesos, por lo tanto, este es un punto importante, cómo atacar, por otro lado, con una tangente, los problemas musculares que pueda tener. En la columna es un sistema complejo, principalmente las lesiones musculares, las lesiones lumbares son las más frecuentes, los lumbagos, los síndromes de dolor lumbar que pueden llegar ustedes a conocer, se producen principalmente por mala postura, fuerza, y si combinamos las dos es peor. Ustedes ven que la columna lumbar está formada por 5 vértebras y entre cada vértebra hay un disco y en los discos protegen la médula espinal y las emergencias de los nervios que están en verde, protegida por los músculos y por los ligamentos que son propios de la columna. No obstante, la columna lumbar tiene muy poca protección en cuanto a la aparición de hernia, ya que hay un ligamento que está por detrás de la columna, que se llama común vertebral, que es muy angosto. Por lo tanto, da cabida para que la persona se agacha, como en la diapositiva derecha, a tomar un peso. Esa presión que se genera, dependiendo del peso, dependiendo de la postura, dependiendo de la edad, puede generar una presión tan grande que el disco se pueda romper y producir una hernia. Las hernias son más comunes en la zona lumbar que en cualquier otra parte de la columna. Esta es la unidad funcional de la columna. Son 2 vértebras y un disco.
tiene tres articulaciones, una vértebra con otra, dos laterales y la que da el disco que está en el centro. Esas tres articulaciones deben funcionar en forma sincrónica y biológicamente correcta. No es sano para estas articulaciones trabajar en posiciones que son anómalas, ya que empiezan a desgastarse y producen problemas. Aquí es importante también el proceso degenerativo a lo cual todos los seres humanos están expuestos. El proceso degenerativo en la columna lo que produce es que los discos empiezan a perder agua, las vértebras se acercan unas con otras y empieza mayor el roce entre las articulaciones, lo que va produciendo también mayor desgaste articular. Y si tenemos un trabajador que constantemente se agacha con una frecuencia más o menos alta, ese roce se va haciendo cada vez más insoportable, va produciendo inflamaciones de todos los elementos de una articulación. En esta diapositiva, y ustedes lo pueden ver en el sitio del curso, del máster, tienen movimientos y las fichas son todos videos que representan la flexión y la rotación de la columna vertebral. Todos tienen topes óseos que no pueden ir más allá de esos topes o rangos articulares. Al ir más allá de esos rangos se generan tendencias a tener lesiones articulares. Es importante tener este conocimiento que la columna, tanto la columna como el hombro, tienen rangos articulares que son sanos y otros que son extremos. Y sobrecargar estos rangos articulares extremos hace proclive a los trabajadores a tener lesiones de tipo articular. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Los factores de riesgo a que se ve sometido el trabajador son todos los mismos factores de riesgo para todos los trabajadores. Primero tenemos la postura, que puede ser estática mantenida y forzada, o postura dinámica, acompañada de movimiento de desviación de su eje de movimiento, lo que acrecentaría el riesgo. Movimiento repetitivo, que pueden ser con aumento de la frecuencia o dada por la cadencia en la producción. La cadencia se refiere a cuando en una cadena de producción se empieza un elemento, ya sea un lápiz, una lavadora o un proceso, y se termina. Eso es la cadencia. La frecuencia es la cantidad de movimientos que se realizan para realizar una tarea. Y la fuerza es la aplicación de fuerza para realizar un levantamiento o un traslado de algún elemento. Riesgo. ¿Qué es lo que es un riesgo? Riesgo es la probabilidad de sufrir un determinado evento no deseado. Riesgo ergonómico. Yo diría que este riesgo, la palabra riesgo ergonómico no me satisface mucho, sino que más bien es un riesgo disergonómico, porque hablar de ergonomía es decir que estamos en lo correcto, y riesgo de lo correcto no encaja mucho. Creo que la disergonomía es más atingente a lo que hablamos de riesgo. Bueno, este riesgo es la probabilidad de sufrir un evento adverso o indeseado, ya sea accidente o enfermedad en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico, que pueden ser la frecuencia, la postura o la fuerza. Según la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration, identifica 5 situaciones de riesgo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas. La primera es desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimientos cada varios segundos por más de 2 horas ininterrumpidas. Habla de frecuencia, de repetición. 2. Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o posturas peligrosas por más de 2 horas durante un turno de trabajo. No está hablando de postura. Y la utilización de herramientas que producen vibración por más de 2 horas. Esta habla de postura y de repetición. 4. Realizar movimientos vigorosos por más de 2 horas de trabajo. Y los movimientos manuales de alta frecuencia.
también habla de repetición. El trabajo de repetición, la 8, ¿qué nos dice respecto a esto? Es desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimiento cada varios segundos por más de 2 horas ininterrumpidas. En la minería puede que no se vea tanto el trabajo tan repetitivo, pero algunas tareas lo deben tener. La idea es poder identificarlo y saber cuándo es repetitivo en un movimiento. Por ejemplo, tenemos la repetición para embolsar leche, como aparece en la diapositiva. Las cajeras de supermercado, que ustedes alguna vez han ido al supermercado y ven cómo pasan esas manos los alimentos de un lado para otro. Ese es trabajo repetitivo. Control de calidad, como aparece en la diapositiva, de más a la derecha y abajo. Según 8, la postura es mantener parte del cuerpo en posturas fijas o posturas peligrosas por más de 2 horas durante un turno de trabajo. Eso es típico en los puestos de trabajo minero. La mantención de posturas forzadas o posturas fijas, por ejemplo, los conductores de camiones, manejo de herramientas en posiciones forzadas, los mecánicos, operadores de maquinaria, todo personal que se necesita para mantener una faena funcionando cae en este riesgo que es la postura. Puestos, la metalmecánica, ahí tenemos un horno de tostación en la primera imagen central, la postura que se tiene que tener, aparte de someterse a trabajo repetitivo, postura y la alta temperatura que genera un horno. Abajo y a la derecha, la metalmecánica sobre ese trabajador mantiene una postura para colgar elementos de alto peso sobre los hombros. Vimos que las lesiones musculoesqueléticas en el hombro son mayores cuando el hombro está sobre la horizontal. En la diapositiva de arriba a la derecha vemos como ese trabajador está en una metalmecánica, en un recipiente de una galvanizadora, una fuente haciendo un galvanizado, pero con la rotación de columna y con el movimiento que ustedes pueden suponer, hacia adelante, hacia atrás, con rotación y flexión de columna. Y dijimos que era mantener una postura por mucho tiempo puede provocar lesiones. El trabajo de carga es realizar esfuerzos vigorosos por más de 2 horas de trabajo, haciendo levantamiento manual frecuente, o levantando pesos extremos. La fuerza. Aquí es importante medir varias cosas. Una, la forma de levantar y también el traslado de la carga. Son riesgos, son factores que inciden en el riesgo de la fuerza. No es lo mismo trasladar un peso 20 metros que trasladarlo 10 metros. Estos son los riesgos. Repetición, postura y fuerza. Ahora, ¿cómo medimos estos riesgos? La ergonomía nos da la posibilidad de múltiples herramientas de evaluación. Hemos elegido estas 3 herramientas sencillas, fáciles de aplicar y además acreditadas en forma internacional. Todos lo pueden aplicar en cualquier parte y son fiables para el resultado que nosotros queremos buscar. Si hay una postura que es riesgosa, estos métodos
herramientas nos van a decir si es riesgoso o no. El primer método que vamos a ver es el método OWASP. Este método se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo. Es más bien para medir posturas. Y es interesante este método ya que busca posturas las más, primero las más críticas y las que más se repiten. Podemos elegir varias posturas y evaluarlas todas, pero hay que ver cuáles son las más dañinas para los trabajadores. Y a esa hay que darle más atención. Este método fue creado en Finlandia en la década del 70 en los trabajadores de la siderurgia, donde por primera vez se emplea este método. Este método puede usarse para identificar y clasificar posturas de trabajo y sus cargas musculoesqueléticas durante varias fases de la tarea, porque les hablaba de que uno puede elegir una fase, por eso es importante el registro fotográfico o de video, para poder elegir qué fase o todas las fases de una tarea vamos a evaluar. El objetivo es conseguir una carga de trabajo adecuada para el trabajador en alguna postura crítica. Y modificamos los procesos productivos, modificamos la postura de trabajo, modificamos el puesto de trabajo. ¿Para qué? Para conseguir que la carga ya no sea un factor de riesgo y que no produzca o no vaya a producir una lesión en el trabajador. Ese es el objetivo del método OWASP. El método OWASP, tenemos aquí una diapositiva en la cual se puede ir evidenciando cómo funciona. El trabajo en postura estática va a producir fatiga. La fatiga se produce por varios fenómenos, como el estrechamiento de los vasos sanguíneos, por lo tanto llega menos sangre a la musculatura. Al haber menos sangre hay mayor fatiga porque no hay una renovación del oxígeno ni de los elementos de desecho. Por lo tanto, la persona tiene menos producción al haber menos oxígeno hay menos producción de ATP. El ATP es la unidad de la energía que ocupa nuestro cuerpo. Por lo tanto, la persona se puede fatigar mucho más rápido. Esa es una diferencia entre trabajo estático y trabajo dinámico. Aquí tenemos una contracción dinámica. La contracción dinámica quiere decir cuando nosotros podemos hacer un movimiento para hacer una fuerza y no mantener un peso o una contracción mantenida. Por ejemplo, aquí en esta gráfica se ve que lo que hablaba adelante, que al tener un buen intercambio gaseoso de oxígeno, glucosa, que son los que dan la energía a nuestro cuerpo, y a su vez eliminan los desechos por la misma sangre o eliminan todo lo que provoca la fatiga, el trabajador se encuentra con mayor posibilidad de volver a trabajar o durar trabajando mucho más tiempo sin fatigarse. Y la fatiga lamentablemente se asocia con el trabajo con lesiones. En una contracción estática no existe el intercambio, como se ve del oxígeno y la glucosa. No hay un retorno, no hay una eliminación de desechos, por lo tanto no hay un recambio de energía. Por lo tanto hay una fatiga. Y la fatiga, como les dije, provoca una condición muscular proclive a lesionarse, sobre todo en la zona lumbar, cuando los trabajadores tienen que levantar peso con mucha frecuencia. Esos trabajadores van a hacer una fatiga de la musculatura lumbar, lo que los va a llevar a hacer un lumbago, un dolor lumbar. La postura durante el trabajo, a mayor cantidad de postura. Esto es lo que se refiere el método OWASP, por eso que cuando yo les dije que se podían evaluar mayor cantidad de postura, eso nos hace más fidedigno la tarea a evaluar, mucho más fidedigno. ¿Cuáles son las valoraciones del riesgo? Este método separa nuestro cuerpo en espalda, brazos, pierna y carga. La espalda consta de 4 puntuaciones.
tenemos una puntuación de 1 a 4 y va a depender de la posición en que se haga el esfuerzo o la tarea. Posición 1, en posición está con espalda derecha. Así la posición 4 está con espalda doblada o con flexión y además inclinación hacia un lado o con rotación. Eso hace mucho más, hace al trabajador mucho más expuesto al riesgo en esta región y se puntúa de 1 a 4. En los brazos, dependiendo de si se ocupan sobre o bajo el horizontal, es nuestro parámetro. Cuando se ocupa uno sobre el horizontal es 2. Cuando no se ocupa ni uno de los dos sobre el horizontal es 1, pero cuando se ocupan los dos sobre el horizontal se acrecenta el riesgo de lesiones de hombro. Las piernas tienen 7 puntuaciones, de 1 a 7, siendo la menos agresiva, menos dañina, el trabajar sentado. Eso es relativo en relación a la cantidad de tiempo sentado, por ejemplo, los conductores de camión. Ya cuando se sube, cuando se para el trabajador, empiezan a subir las puntuaciones de acuerdo al apoyo simétrico o asimétrico de las piernas, así como de estar flexionado, semiflexionado, de rodilla o caminando, realiza el trabajo. Cuanto es mayor la puntuación cuando está caminando. Pero también es relativo. O sea, todo esto se va a adaptar al puesto de trabajo que ustedes pueden ir viendo en su faena. La clasificación de carga, esta es la puntúa de 1 a 3 y dependiendo de la cantidad de peso que se tome o se traslade. 1 cuando es menor de 10 kilos. 2 cuando es entre 10 y 10 kilos y mayor de 20 es 3. Todo esto se lleva a una codificación. Recuerden bien, esto es una postura, es una foto de la tarea. Una foto, no es el movimiento del trabajador haciendo la tarea, es una foto. La foto que ustedes eligen es la más crítica. Cuando tomó el saco o tomó una herramienta de 20 kilos. Ese es el momento que está evaluando este método OWASP. Y crea una codificación. Y aquí ustedes ven, aquí en la fase de trabajo aparecen, ustedes pueden poner distintas fases. La 1 puede ser otra, la 7 quitar el polvo, la 2 agregar un químico, etcétera. Pero todas tienen un nombre y un código. Esta diapositiva se puede usar para todas las fases que ustedes quieran. Y aquí tenemos otra que también se puede discriminar todas las posturas, tanto de espalda, brazos, la posición de sentado, de pie y la carga. Y así va a crear un código de postura de la imagen que ustedes tienen más crítica del trabajador haciendo una tarea. Y esto lo van a ubicar en esta planilla. En todo caso, quiero informarles que en el dossier están todas las hojas de campo, tanto de este método como los que vamos a ver más adelante. De manera que ustedes pueden sacarle una copia y a empezar a aplicarla con los trabajadores, en sus lugares de trabajo y poder ir practicando. Y cualquier duda tienen nuestros correos y el próximo 13 de julio aparentemente ya fijado tenemos una videoconferencia donde ustedes podrían ya manifestarnos dudas respecto a la aplicación de estos métodos. De aquí al 13 podrían hacer algo como para poder ustedes contarnos su experiencia en la aplicación de este método. Y los riesgos se categorizan como sigue: 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al resultado de esta planilla. Esa planilla nos va a dar un resultado 1, 2, 3 y 4 y de acuerdo a eso es cómo se explica el riesgo y qué se debe hacer, qué acciones tomar, cuándo tomarla y ustedes tienen que saber qué es lo que hay que hacer. Si hay que hay que poner un peldaño o hay que disminuir el peso o hay que aumentar, hay que disminuir la cantidad de trabajo que tiene el trabajador. No sé, eso es cosa que ustedes lo vean y lo analicen con este método. Y así se pueden ir catalogando por postura y por frecuencia. De manera que si tenemos, por ejemplo, una fase de lavado, como aparece en esta radiografía,
la primera postura tomada. Recuerden que estos son códigos de fotos, de posturas que ustedes ven en los trabajadores. La primera postura, la número 1, en espalda tiene 1, brazos 1, piernas 3, cargas 3, pero la frecuencia es 2, por lo tanto es poca la cantidad de exposición a ese tipo de código o de postura. Hay que irnos a las partes críticas, a las que están marcadas con riesgo 3. El riesgo 3, aunque sea poco el porcentaje, pero aquí es evidente que las piernas tienen riesgo 4, es decir, una persona que está con riesgo de ese tipo hay que bajarlo, hay que bajarle las piernas a 3 o a 2, hay que buscar la forma de hacerlo. Lo bueno de este método es que va segmentando y va acotando el lugar de donde debemos intervenir. En este caso, en el caso de lavado, se debe intervenir las piernas. ¿Ya? En el segundo caso, el caso de secado, también nos vamos a la parte más crítica, que sería el número 3, color naranjo, en que ya hay, como dice la escala, una postura con efectos dañinos sobre el sistema musculoesquelético. Se requieren acciones correctivas lo antes posible. El 1 y 2 no hay que hacer nada porque no tienen un riesgo. El 2 podría ser, pero a muy largo plazo. Pero el 3 hay que intervenir, así mismo con el 4. Estos códigos, todas estas planillas, las pueden ustedes obtener en sitios como ergonautas.com, donde pueden ustedes meterse al método OWASP y van a obtener planillas u hojas de campo que les van a ayudar a poder poner en práctica lo que están aprendiendo. Finalizando este riesgo, los criterios ante el riesgo, es decir, cómo y cuándo aplico este riesgo, este método. ¿Hay un riesgo postural? Sí lo hay. Es de ojo clínico que cada uno va asumiendo y va adquiriendo con el tiempo. Hay aquí un riesgo postural. Obviamente con todo lo que han aprendido en cuanto a postura, tanto de extremidad superior como de columna, y lo que tienen en el dossier, ustedes tienen un ojo clínico ya más o menos educado. Luego de eso, dicen, voy a evaluar con la herramienta específica que me da el método OWASP. Si tengo categoría 1 y 2, se acaba el proceso, no hay más que hacer. Hay que hacer recomendaciones que no caigan en la categoría 3 y 4, pero no hay más que hacer. Donde sí hay que intervenir es en las categorías 3 y 4, donde se implementa este método y hay que mejorar el puesto de trabajo, mejorar la organización y potenciar las capacidades de cada persona. Ahí termina nuestro método OWASP, que habla de la postura. Es fácil de aplicar, tienen las hojas de campo donde ustedes pueden practicar. Y las consultas las vamos a recibir el día 13, cuando tengamos la videoconferencia. ¿Qué es lo que hace entonces? El objetivo, reducir la carga postural. Con ello nosotros nos planteamos las mejoras, siempre con el norte que tiene este método, que es evitar la carga postural. Otro método que es importante que también ustedes conozcan es el método RULA. El método RULA evalúa la exposición de los trabajadores a aquellos factores de riesgo laborales relacionados comúnmente con movimientos repetitivos. También habla del trabajo muscular estático, el uso de la fuerza, pero principalmente se ocupa como primera herramienta de, digamos, de sondeo para los problemas repetitivos, el método RULA. Hay otros métodos que son mucho más prolijos en su desarrollo y en su intervención, como el método OCRA, que es más largo como para explicarlo. Solamente estamos explicando métodos básicos, simples de aplicar. No es nuestro propósito que ustedes se dediquen plenamente a la ergonomía, sino que la usen en sus trabajos habituales. Este método permite valorar el riesgo a los ciclos de trabajo. Es decir, siempre nos está hablando de la repetición. También habla de las posturas, el uso de la musculatura y hace una referencia a la postura si es estática o repetitiva. Fases de la aplicación de este método. Primero, conocer las tareas realizadas en el puesto de trabajo. Y luego también, como el método OWA, hay que grabar en video al trabajador y se debe analizar la tarea en video.
llevarse el video y analizarlo y calcular la puntuación final correspondiente a cada postura utilizando este video. Sin video es muy difícil de aplicar este método, es como un requisito sine qua non, no se puede reemplazar. ¿Qué evaluar? Con el método RULA, así como el OWA, dar prioridad a las posturas que se repiten y a las que tienen mayor sobrecarga por intensidad o por postura o posición. Eso es lo que hay que evaluar con este método. También, como el OWAS, se divide en grupos corporales. El grupo A evalúa brazos, antebrazos y los giros de muñeca que se puedan realizar. Teniendo mayor puntaje o menor puntaje cuando los brazos no se elevan sobre el horizontal, están en la vertical y entre 20 grados de extensión y flexión. En esa posición es inofensivo el trabajo, pero lamentablemente la mayoría de los trabajos, no solo en minería, se necesita elevar los hombros, elevar los brazos o tenerlos cercanos al horizontal. Y esto es lo que puntúa. Como máximo 6 puntos. Se suman todos los puntos del primer caso, del 1 al 4, y se van sumando los otros. Si existe el hombro elevado o no, se suma y se van sumando. Y esto va a dar un número total. En el antebrazo, esta es solo puntuación del brazo. Todo más bien se refiere al hombro. Y en el antebrazo se refiere a la articulación del codo principalmente. También va a puntuar 3 puntos de acuerdo a la flexión, qué tamaño de flexión es, qué cantidad, y las rotaciones o no del antebrazo y los giros de muñeca. Esto también tiene un máximo de 3 puntos. Las muñecas también se van a evaluar. En realidad todas las evaluaciones son más altas cuando se saca de las posiciones anatómicas naturales a las articulaciones o a los segmentos corporales. Cuando tenemos, por ejemplo, la muñeca en extensión o flexión mayor a 15 grados, lo puntúa mayor, porque eso no es una posición natural. Y sin embargo, hay trabajo y hay tareas en que sí se debe tener flexiones mayores a veces a 15 grados. Asimismo, los giros de muñeca también nos va a producir 1 o 2 puntos de acuerdo a cómo nosotros trabajemos. Siempre se trabaja o en supinación, que es la mano hacia arriba, la palma hacia arriba, o en pronación, la palma hacia abajo. El grupo B está formado por el cuello, el tronco y las piernas. El cuello, volviendo a la misma explicación, siempre va a ser más puntuación cuando tenemos una posición extrema, forzada del cuello, ya sea en extensión o en flexión. Y también le agregamos los giros y las inclinaciones que tiene el cuello. El tronco es como usamos nuestra columna lumbar. Mientras mayor flexión, mayor puntuación. Mientras mayor rotación, mayor puntuación. Mientras mayor inclinación, mayor puntuación. Es decir, rangos que no son anatómicos naturales del ser humano tienen mayor puntuación. Las piernas va a tener mayor puntuación cuando esté con pies o piernas no apoyados o apoyados unilateralmente en la posición sentado. Y de pie, cuando esté repartido asimétricamente, mayor puntuación, o sea, mayor carga va a tener, o sea, una distribución de carga no muy sana. Cuanto a la musculatura, uso de musculatura, sumar una puntuación 1 si la postura es principalmente estática, si se mantiene por más de 1 minuto, o la actividad muscular es repetitiva. Eso ustedes lo van a encontrar muchas veces en cada puesto de trabajo que ustedes tengan o visiten. La fuerza se evalúa y se puntúa de 0 a 3.
¿sí? Dependiendo de la carga, superior a 10 kilos, en forma intermitente o estática, puntúa 3. En minería, como todos saben, las cargas son superiores a 10 kilos generalmente, por lo tanto siempre están expuestos a este tipo de exigencia en cuanto a fuerza. Y las tablas, estas tablas también las tienen ustedes como hojas de campo para poder evaluar la postura de muñeca, brazo, antebrazo. Todo se llega a códigos. Estas tablas al final se cruzan y se llega a puntuaciones como la puntuación C y puntuación D, y que llegan a una tabla final que nos va a dar un dígito que se lleva a la clasificación de este método. A mayor puntuación, mayor riesgo. El número 4 indica la necesidad de realizar un estudio en profundidad y corregir esta postura de forma inmediata. No son tan difíciles estos métodos, solo que hay que tener la habilidad para llenar las hojas de campo y poder interpretarlas mucho más rápido que cualquier otra técnica. Y así ustedes tienen algo fidedigno, objetivo, que se puede repetir como control, si se ha cambiado o no la forma de trabajo en una tarea específica. Aquí tenemos un ejemplo de un puesto de trabajo que es el lancero de un horno. El brazo se calcula que está entre 45 y 90 grados, tanto el izquierdo como el derecho. Eso es importante, que toda la mayoría de los trabajos son bilaterales, se ocupan las dos extremidades, por lo tanto hay que medirlas, hay que medir las dos. Y así, viendo todo desarrollando el método RULA, se llega a un puntaje final nivel 4 que se debe realizar cambio inmediato. Cambio inmediato dado por el trabajo principalmente en hombro, está mayor de 60 grados, y eso de hecho este puesto fue evaluado debido a la necesidad, porque la empresa pidió evaluación debido al alto consulta de problemas tendinosos de hombro principalmente, y se llevó a cabo y se objetivó que estaba en un nivel 4, por lo tanto se hicieron las mejoras que corresponden a hacer a ese puesto de trabajo para disminuir el riesgo. El método MAC habla derechamente del traslado o levantamiento de carga. Este método es un método inglés que se basa en estudios biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos derivados de la ecuación NIOSH. MAC identifica factores de riesgo en la manipulación manual, tanto de levantamiento, transporte y manipulación entre dos o más personas. La clasificación del riesgo por colores es importante, porque cuando ustedes hagan esto en una serie de puestos de trabajo, los pueden poner círculo verde, círculo rojo o círculo morado, para ir sabiendo que esto hay que cambiarlo. Y la idea es ir bajando los colores para todo llegar al verde o al naranja. Lo primero que se hace es ver el peso de la carga con la frecuencia de levantamiento. En el lado izquierdo tenemos el peso de la carga, y abajo está la frecuencia: un levantamiento por día, 2 cada 30 minutos, o sea 2 por hora, 12 cada 5 minutos, 12 por hora, 30 por hora, 60 por hora, así. Y eso ubica en un color, y las tienen un valor: 0, 4, 6, 10. Lo importante es vincular ese color con esta planilla. Esta planilla, ahí está el peso de la carga. Si es verde, se puntúa 0, si es naranjo, se puntúa 4, si es rojo, 6, y si es morado, 10. Eso es lo importante que ustedes sepan, poder evidenciar
cuánto pesa la carga y qué factor nos da para poner en la planilla que le acabo de mostrar. Y así con cada uno de estos factores, la distancia entre mano y la zona lumbar nos va a dar valores de 0 a 6, 0 cuando la carga está pegada a nuestro cuerpo, con flexión de codo, tal como aparece en la imagen, y 6 cuando se aleja nuestro cuerpo y hay una extensión de brazo. El recorrido vertical de la operación del levantamiento también es importante. Cuando el recorrido es poco, tenemos menos puntaje. Cuando el recorrido sobrepasa el nivel de nuestro hombro, tenemos alto puntaje. La torsión del tronco e inclinación lateral, como vimos en el método anterior, también es penado cuando se hace una flexión e inclinación, de acuerdo a lo que se vaya sumando los movimientos de torsión y rotación. Tenemos de 1 a 2 puntos. Limitaciones de postura en los movimientos del operario cuando no son estorbados. El código es verde, y cuando el código va aumentando, cuando hay un ejemplo, hay una serie de palets o cajas o cosas que interrumpen el normal desplazamiento de una persona, cada vez es mayor el puntaje. Y en esta planilla, tal como lo vimos delante, se van poniendo todos los puntos que vamos viendo en cada ítem. Torsión y retracción del tronco, otros factores como las restricciones posturales, cuando hay un desplazamiento que está disminuido, restringido y severamente restringido, todo nos va a dar un puntaje. Ese puntaje al final se va a sumar. Hay cosas importantes como el agarre a la carga, saber cuándo y enseñar al trabajador cómo debe agarrar una carga. Y las cargas en sí tienen que tener asideros óptimos para un buen agarre. Eso va a dar menos posibilidad de riesgo. Por lo tanto, ustedes, como ven aquí, la superficie del suelo, cuando está seco o cuando está húmedo, y otros factores ambientales como la temperatura, movimientos de aire, condiciones extremas con iluminación oscura, todo eso va a ir en desmedro de un buen levantamiento de una carga. Como ven en esta planilla, aquí tenemos todos los factores de riesgo que pueden incidir en que haya un buen o mal levantamiento de una carga. Por lo tanto, todos son cuantificables y todos tienen su incidencia en el buen uso de nuestra espalda y en el buena técnica para llevar a cabo un levantamiento. En el transporte es lo mismo. Transporte es lo mismo. ¿Cuántos traslados es la frecuencia? ¿Cuántos traslados por día es la pregunta? Son 2 por hora, 12 por hora, 30 por hora, y el peso de la carga. Y así este factor cada vez va a tener una mayor índice mientras mayor es el peso. La frecuencia no incide mucho, más bien es el peso. La misma calificación en cuanto a la distancia mano-zona lumbar. La asimetría es importante. Cómo se lleva el transporte, se transporta la carga, se transporta con las dos manos, con la misma fuerza, asimétricamente o con una mano. Eso también va a puntuar. Las limitaciones de postura exactamente son las mismas, se refiere a si tenemos que agacharnos o no para trasladar una carga. El agarre de la carga, lo mismo que en el anterior. La superficie del suelo también, mientras más seco, limpio y en buenas condiciones, menor puntaje. Por lo tanto, hay que preocuparse también de todos esos factores que aparentemente son inoperantes o realmente no es mucho lo que uno le da tiempo para procurar que esté en buenas condiciones, pero sí tiene su incidencia. Y este método lo hace evidente. Otros factores ambientales, como la temperatura, movimiento de aire, la iluminación. Y
en este momento de transporte, este es el cálculo de la distancia. La distancia también es importante, a más distancia, mayor riesgo. Los obstáculos en la ruta, cuando se camina, esa distancia por donde se camina. Se sube, se baja, se dobla, se tiene que sortear algún obstáculo. Todo esto lo evalúa el método MAC en su planilla, flujograma en relación a transporte. Este flujograma, ustedes lo tienen en su dossier y también tienen la hoja de campo del método MAC. Es importante poder tener una experiencia aplicando estos métodos. Me gustaría mucho el día 13 poder escuchar que han llevado a cabo algún tipo de experiencia con este método y qué les ha parecido, si ha sido objetivo para ustedes, si les ha servido. Es realmente importante para nosotros como profesores poder tener ese feedback de parte de ustedes, que estén utilizando la herramienta. Esta es una herramienta que ustedes la van a utilizar, no es un mero conocimiento, sino que es algo práctico. Y la manipulación entre dos o más personas. Aquí lo importante, aquí tenemos los mismos parámetros, son levantamientos por día en la carga. También vemos cómo si se acercan o no del cuerpo los elementos a levantar, si tienen que levantar o no sobre los hombros, torsión o no, o inclinación lateral, a veces tienen que llevar algo que lo llevan inclinado lateral o con rotación de tronco, se van agregando esos factores, si son o no estorbados los movimientos, si son con posturas si están muy limitadas para realizar un traslado, el agarre, superficies del suelo, si está limpio o si está contaminado, también es importante para dos personas en la coordinación. Y los factores ambientales como la iluminación, la temperatura, la comunicación y coordinación, lo que le hablaba entre dos personas o más para trasladar una carga. Es importante que se miren y se vean las personas que están trasladando un equipo, o una carga o un elemento. Y aquí de nuevo volvemos al flujograma, que tiene otro índice a medir, algunos nuevos para trabajar en equipo, como coordinación y comunicación. Esta es la tabla, hoja de puntaje o hoja de campo, donde ustedes pueden plasmar todo lo que observaron en cuanto a números. Va a tener un puntaje total. Ese puntaje total lo llevan a esta categorización de la acción, como ven ustedes abajo, 1, 2, 3 y 4, y se refiere al puntaje final. De 0 a 4 no se requieren acciones correctivas en cualquiera de los tres levantamiento, traslado o levantamiento entre dos o más personas. Esto es aplicable a los tres tipos de levantamiento. Mientras más puntaje, de 21 a 32 se requieren acciones correctivas inmediatas. Esto les va a dar las pautas. Y lo importante es que les va a ir diciendo dónde está el riesgo, dónde se está produciendo el riesgo. Si podemos volver. Por ejemplo, si el riesgo está en lo que puntúa más el peso de la carga, se tendría que, por ejemplo, sugerir parcelación de la carga y así disminuimos el riesgo total. Y esos son los tres métodos que me gustaría que ya ustedes con sus hojas de campo y con la descripción que les he podido dar y la descripción que hay en el dossier, ustedes puedan dar el pie inicial para que puedan ustedes llevar a cabo todas las mediciones. Bueno, esos son los tres métodos y lo que yo les he querido contar hoy día. Ahora es importante que ustedes, con su hoja de campo y todo el material que tienen en su dossier, puedan llevar a cabo
alguna medición, ¿no? Hay que afinar la mano, afinar el pulso, el ojo observador. La única forma de hacerlo es haciendo evaluaciones. La primera quizás no sea tan parecida, pero sería bueno que puedan uno o dos alumnos eh, evaluar un mismo puesto de trabajo, un mismo trabajador, un mismo riesgo, con la misma herramienta, para que ustedes vean cómo se van cada vez disminuyendo las diferencias porque se va afinando el ojo para que para llevar a cabo una buena evaluación. Es importante que lo hagan. Y como les reiteré en la charla, es importante el 13 poder comentar alguna experiencia que hayan tenido ustedes. Estimado alumno, para mí ha sido un agrado poder estar compartiendo con ustedes algún conocimiento que les va a ser útil, espero que sea útil, y en un futuro cercano, si ustedes pretenden hacer alguna tesis o trabajo en esta área o apoyándose con alguna herramienta ergonómica, no escatime ninguna duda de que yo les voy a ayudar. Yo estoy dispuesto, así como mi colega Mauricio Muñoz, me puede cooperar con ustedes y llevar a cabo algún tipo de proyecto. Les doy la buena noche y muchas gracias por haberme escuchado.